Bueno, pues ya estamos aquí de regreso después de esta información muy importante que le da el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, sobre todo nuestros programas que tenemos aquí en nuestra televisora. Y estamos con la doctora Ana Rosa Escobedo Ortiz. Si usted acaba de iniciar a sintonizarnos en este programa, la doctora es especialista en medicina interna, subespecialista en endocrinología y tiene una alta especialidad en diabetes y prevención de enfermedades o lesiones de miembros inferiores. De las complicaciones que estamos hablando en el primer bloque es principalmente de pie diabético. Pero bueno, está con nosotros hablándonos de esto, ya nos dijo su currículum, las generalidades del tema, pero yo te quisiera preguntar, doctora, ya nos dijiste que es muy frecuente que 1 de cada 10 personas padecen de diabetes en el mundo y que con esto hay complicaciones, obviamente, pero que lo ideal es que se eviten esas complicaciones. ¿Qué factores influyen para que se presenten estas complicaciones? Porque mucha gente de repente puede decir, bueno, yo tengo diabetes, pero pues si me controlo la diabetes ya no voy a tener problema, ¿verdad? Y de repente toman medicamento, luego como que se sienten mal y vuelven a tomarlo. ¿Qué nos puedes decir de manera general de la diabetes? Y de ahí, ¿qué factores influyen en que ese paciente diabético, hombre o mujer, va a terminar con un problema de una complicación? Es bien compleja la pregunta porque al final sabemos que el paciente con diabetes tiene una enfermedad que no le duele. Y aquí en nuestro México parecería ser que vamos al médico solamente cuando tenemos... Nos duele algo. Exacto. Entonces, el convencer al paciente con una enfermedad crónica que tiene que estar acudiendo con el médico, que tiene que hacerse estudios de sangre cada 3 meses o cada 6 meses para lograr efectivamente un control cuando no tiene ningún tipo de síntoma es muy complejo. En nuestra cultura, por lo menos. En nuestra cultura, sí. En otras partes parece ser que el autocuidado es claramente una norma, ¿no? Desde la educación primaria quizá. Pero aquí el paciente con diabetes debe entender, y todos debemos entender, que las enfermedades que nos aquejan pueden ser enfermedades agudas que nos duelen, que nos llaman al hospital. Pero también pueden ser enfermedades crónicas que no las sientes. Hasta que estás muy descontrolado y entonces emergen los 400 de glucosa, tienes pérdida de peso, tienes mucha sed y entonces dices, creo que tengo diabetes, déjame tomarme la glucosa, efectivamente, ¿no? Pero eso es algo que ya no queremos que suceda. O sea, es no decir, hasta ese punto de darnos cuenta y diagnosticar a la persona en ese momento, ¿no? Exacto, ya la idea es tomar precauciones cuando, por ejemplo, tus papás tienen diabetes o tú estás en sobrepeso. O eres un sedentario, o no comes bien, ¿no? Desde ahí tienes que empezar a ver que lo más probable que puedas desarrollar es una enfermedad de estas. Y entonces la evaluación con una simple química sanguínea en donde tú veas tus niveles de glucosa o de repente esta parte de no he comido más pero estoy subiendo muchísimo de peso o sabes que se me empezó a poner el cuello negro, me salieron verrugas, me siento sumamente cansado, o sea, ya son datos que habitualmente debemos de ir a buscar ayuda, ¿no? Entonces, si se hace el diagnóstico de diabetes, que finalmente no es que la diabetes aparezca de ayer para hoy, o sea, realmente tiene una historia, ¿no? Pero cuando aparece diabetes es porque tienes glucosa de 126 en ayuno o 2 horas después de los alimentos o tal vez en algún momento del día arriba de 200. Entonces, cuando se hace el diagnóstico de diabetes, se debe de dejar ir toda la caballería, porque necesitamos convencer al paciente que no solamente es el control de glucosa, sino también todos estos factores de riesgo que te llevan a padecer complicaciones de grandes vasos, corazón, cerebro, amputaciones, como por ejemplo el que un paciente con diabetes fume. Es una condición que casi va de la mano con tener desarrollo de enfermedad arterial periférica. Mucha gente no lo entiende. No lo entiende. De hecho, hay pacientes que tengo con diabetes que fuman, que todos los enlaces que van a consultar les dices, pero no logras impactar tanto, ¿no? Hasta que viene un dedo negro o algún tipo de lesión que no sana y entonces dicen, bueno, tal vez era cierto lo que me dijeron, ¿no? Sí, pero hasta ese momento. Exacto. El otro factor de riesgo es el tener hipertensión. La diabetes y la hipertensión casi van de la mano. Entonces, es importante tener cifras bien controladas de glucosa y de presión arterial. A eso le agregas las grasas en sangre. El paciente con diabetes no puede tener triglicéridos arriba de 150.
ni puede tener colesteroles arriba de 200. De hecho, una fracción del colesterol, la lipoproteína LDL, que es la más aterogénica y que significa que es la que más tapa tus arterias, ¿no? Sí. No debe ser arriba de 100 y eso tienes que irlo a buscar porque, por ejemplo, a veces se acostumbra a tener colesterol total y no medimos esa fracción. Entonces, quitar el tabaquismo, hacer que el paciente se mueva y baje de peso, que logre bajar cuando menos un 10% de lo que pesa, ya eso hace un impacto sobre el control de las enfermedades crónicas como diabetes. No es necesario a veces llevarlo a su índice de masa corporal normal, ¿no? Porque a veces dices, bueno, tenemos que llevarte a la normalidad del peso, pero con un 10% de peso que logres bajar de lo que, con eso hay mejoría. En el entorno, pues, de su enfermedad, ¿no? Efectivamente. Entonces, es tabaquismo, es hipertensión, es glucosa, son lípidos en sangre o grasas en sangre, los factores de riesgo principales que habría que modificar. ¿Y qué pasa con aquellos pacientes que, a pesar de que tengan estos factores o no los tengan, pero que les dices, ok, tú ya tienes este problema o estás en camino a ser diabético por todos los factores que tienes, pero necesitas cambiar tu alimentación? Sí. Porque eso también, hasta donde yo lo he visto, la gente no cambia la alimentación. Súper complicado. ¿Y cómo le haces para hacerle entender a la gente que necesita cambiar esa alimentación? Hay que tratar de identificar, primero, que la cultura en México es especialmente la ingesta de carbohidratos. La masa nos gusta. Sí. Y siempre la acompañamos en las comidas. Creo que una de las cosas que son funcionales en la consulta es cuando el paciente empieza a monitorizarse después de lo que come, que es algo que se tiene que hacer. Sí. Y empieza a ver que cuando se permite un pan o se permite un jugo de naranja o se permite 3 tortillas extras, se va a monitorizar y va a salir alta la glucosa. Exacto. Entonces, es más bien esta parte de concientizar con números duros lo que a mí me ha pues dado mejor experiencia con el paciente, porque no se trata de decirle, ya no puede comer esto, ¿no? Sí. O sea, tienes que darle como esta justificación. Claro que ni así a veces, ¿no? Lo logras. Sí, no es fácil. Pero al final de cuentas le estás demostrando con esto, ¿no? Ahora bien, decías, si tienes antecedentes de padres diabéticos, pero no tienes la enfermedad, ¿hay alguna manera de que la gente sepa si es propenso? Bueno, de entrada lo es, ¿no? Claro. Pero ¿qué tan probable es que sí vayas a desarrollar una diabetes? Hay escalas que te permiten identificar quiénes tienes mayor riesgo, pero generalmente el escrutinio desde los 30 años ya se está pidiendo, que cuando menos hagas una glucosa al año, por ejemplo, que trates de moverte, que camines cuando menos 10,000 pasos al día, que te mantengas en tu peso, que evites las bebidas dulces. Todos estos factores hacen que de alguna manera tomes más conciencia, y creo que todos los que tenemos familiares con diabetes o papá o mamá con diabetes, tendremos que movernos en esa línea, porque claro que vamos a desarrollar la enfermedad. Okay. Ahora bien, en muchos casos inician a tomar, y esta pregunta lo hago seguramente en el siguiente bloque que vamos a interactuar, alguien nos va a hacer esta pregunta, te va a hacer esta pregunta, pero en muchas ocasiones se da uno cuenta que llegan pacientes que dicen, uno les pregunta, yo en mi consulta, que no tiene nada que ver con enfermedades crónicas, pero sí las investigo. ¿Tienes algún padecimiento crónico, diabetes, mellitus, hipertensión? Me dicen, bueno, sí estuve tomando un tiempo porque sí andaba mal, pero ya me mejoré. Sí, caray. Eso es muy común. Es muy común. Alguien que tiene diabetes no se va a aliviar o curar de la diabetes, no se cura, ¿no? No, la diabetes no se cura. Una vez diagnosticada, puedes tener algo que se llama remisión de la diabetes. Okay. Cuando haces muchas cosas para hacer que tus cifras estén otra vez en control sin medicamento. Pero eso es lo menos, o sea, es el menos de la población. Okay. Cuando tú tienes diabetes, tienes que pensar que tienes una enfermedad que ya llegó a tu vida y con la que te va a acompañar a lo largo de la misma y con la que vas a morir. Puede ser que no mueras por ella, que es lo que buscamos. Sí, claro. O sea, que tú tengas una calidad de vida larga, buena, etcétera, porque te controlaste la enfermedad. Pero llega y se va contigo todo el tiempo, y entonces la medicación debe ser continua, no se quita. Al contrario de pensar, es que lo tomé durante unos meses. Pero ya estoy bien. Exacto. Y ya no lo tomé. Eso no sucede. Para eso tienes que hacerles ver que deben de ir con el médico para realmente comprobar si realmente están bien. Estar vigilando, pues. Exacto. Y ahora, el tratamiento de diabetes, cuando vas avanzando a lo largo de los años con ella, y vas envejeciendo con ella, los medicamentos van adicionándose, generalmente no se quitan. El manejo de diabetes de larga evolución a veces se hace complejo porque son varios medicamentos los que se necesitan para poder tener las cifras de glucosa en norma.
Y eso que mencionas es muy importante ahorita que dijiste. Son varios medicamentos que sobre la marcha vas a ir adicionando. Esto es muy común también que llegan a la farmacia y que dicen, oiga, pues yo como que me tomaron los exámenes y salí con el azúcar elevada. ¿Qué me da para la diabetes? Como si fuera algo de que pues, es esta, un Alka-Seltzer o no sé, cualquier medicamento. Deben de acudir con un especialista. Sí, sí, necesariamente. Creo que a veces la automedicación, la prescripción por médicos, por personal no médico, es la norma también. Yo diría, no se ahorren una consulta, inviertan en la consulta, porque al final es su salud y de una muy buena consulta pueden salir diferentes estrategias para poder llevar bien tu calidad, tu vida, ¿no?